Vamos a arrancar con esta tutoría colectiva, que es la primera de la segunda unidad del curso. ¿Vale? Una unidad que ya empieza a darnos muchos de las herramientas y mecanismos con los que luego vamos a poder construir ya aplicaciones PHP un poquito más serias. Vale, en esta unidad, bueno, según vayamos avanzando, sobre todo en la última sección, ya vamos a poder construir algo que se parece a una pequeña aplicación web con formularios, etcétera. Y las primeras secciones básicamente están construyendo base, ¿vale? Estamos construyendo base. Ya en la primera unidad terminamos entendiendo cómo se pueden programar expresiones, muchos enlaces al manual para que vosotros podáis ampliar la información que se da en el temario en cuanto a operadores, en cuanto a funciones de matemáticas, de cadena, intentar de alguna manera, como os decía, ¿no? Hacer esas lecturas un poco abuela pluma, ver un poco los nombres de las funciones, que seguro que os dan alguna idea de qué os pueden aportar, tener un poco eso en mente. Pero básicamente, como os digo, estamos construyendo base, cogiendo recursos, rellenando ese saco de recursos que necesitamos para luego poder empezar a trabajar con aplicaciones un poquito más serias. Entonces, vamos a arrancar con esta unidad y hoy pues vamos a intentar cubrir de la sección 1 pues todo lo que podamos. Vale, si se nos va bien y vamos rápido, pues un poquito más, si no, pues hasta donde lleguemos. Vale, empezamos con la 1.1 y en la 1.1 se nos va a presentar las construcciones PHP que nos van a permitir escribir esas páginas web dinámicas, que es un poco el fin último del lenguaje PHP y de la programación en el servidor cuando estamos generando páginas dinámicas, que es, básicamente nos llega una petición y de una manera u otra tenemos que generar una página web dinámica en ese momento, el servidor probablemente vía programática, vía la ejecución de un script, un programa, y tenemos que poder generar ese output, esa página HTML, que es la que retornamos de nuevo al cliente para que se visualice y el usuario pueda ver esa nueva página, ¿no? Entonces, en PHP nos vamos a encontrar dos maneras, en este caso, dos primitivas, dos construcciones que nos van a permitir escribir ese HTML. Pensad que PHP, como script, va a escribir HTML, ese HTML que conforma esa página dinámica. Entonces, si habéis abierto algún fichero, bueno, de los ejemplos que hemos visto, como veis, aquí prácticamente tenemos, en este ejemplo que tenemos delante, ¿no? Tenemos un código que parece HTML, ¿no? HTML, head, unas etiquetas HTML al uso. Y de repente tenemos bloques PHP. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el HTML no se toca, ¿vale? El procesador PHP, si ve que hay HTML en el código, eso no lo toca, lo mantiene en la página que va a devolver, la página de output. Lo que sí va a hacer es, va a ejecutar estos bloques PHP y todo lo que se escupa mediante este print y este echo, cuando digo escupa, que produzca output, que genere salida, estos prints que hay aquí generan esta salida. Todo esto que se genera en la salida es lo que se sustituye por el bloque PHP. De tal manera que hasta aquí se mantendría en la página y esta ejecución, pues básicamente lo que dejaría es lo que el print está devolviendo, que es pues esta cadena, el resultado o el valor de esta variable seguidamente y esta otra cadena que es el cierre de la etiqueta P. Vale, así que echo y print son muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque básicamente los vamos a usar para poder ir generando esa página dinámica. ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Qué es lo que voy a devolver con echo y print? Bueno, pues posiblemente valores que yo calcule previamente utilizando el lenguaje de programación PHP. Haré mis manipulaciones, haré mis accesos a base de datos, haré mis comprobaciones, estableceré mi lógica y en base a los resultados de toda esa parte de programación PHP, pues luego finalmente la última parte de mi script pues será escribir lo que me interese, basado en esos cálculos, basado en esos procesos, lo que me interesa es escribirlo finalmente en esta página HTML que es la que retorno. ¿Vale? O sea que esa es la manera de funcionar, por lo cual echo y print son importantes. Ya veremos que luego quizá adoptemos un estilo que lo hagamos de una manera un poco resumida,
pero en principio vamos a empezar con el uso y nuestros primeros ejemplos van a arrancar usando echo y print. Bueno, son un poquito distintos, ¿vale? Hacen lo mismo, escriben cosas en esta página que estamos construyendo, pero tienen un comportamiento un pelín distinto. Por ejemplo, echo no retorna nada y print retorna siempre el valor 1. ¿Vale? O sea que print tiene una salida, tiene un retorno. Si yo hago un bar dump de un print, pues me va a devolver en pantalla int 1, que es lo que devuelve la ejecución de un print. Cualquier print, la salida de print no depende de lo que yo le pase como argumento. Otra diferencia, bueno, pues a echo le puedo pasar más de un argumento. Puedo pasar distintos argumentos separados por comas, y él pues escribirá en pantalla todos los valores de evaluar esas expresiones que yo le paso como argumentos a echo. ¿Vale? Si es una variable, pues me devolvería el valor que está almacenado en esa variable. Si es una expresión, pues la evaluaría y me lo pondría en el echo. Pero puedo, como veis, puedo alimentar a echo con más de un parámetro. Y en print solo puedo enviarle uno. No son funciones, ¿vale? Aunque veáis los paréntesis, por eso a veces no veis que se invoquen utilizando la notación de paréntesis, ¿vale? No, se puede poner los paréntesis o no. O sea, no son realmente funciones PHP. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda de lo que os cuento, sabéis, me interrumpís, preguntáis, entráis en el vídeo, no hay ningún problema. Vale, hay una función pues parecida a print, que es print con formato printf. Esto viene quizá un poco de funciones que existían en C, bueno, gente que utilizaba este tipo de formateos. Entonces, básicamente se escribe una cadena con una serie de indicadores dentro de la cadena, como es este tanto por ciento S, este tanto por ciento D. Bueno, pues lo que hacen es finalmente sustituir estos marcadores, sustituir estos marcadores con los valores de las variables que yo paso como argumentos a printf. ¿Vale? O sea que el valor de módulo se pondría aquí donde está el tanto por ciento S, siempre en orden, ¿no? Primero con el primero, segundo con el segundo. ¿Por qué D y S? Bueno, pues esto indica el tipo de información que voy a sustituir. Si es una S es que es una cadena, es un string. Si es una D es que es un dígito, y S de nuevo un string. ¿Vale? O sea que esto sería una cadena, este es el dígito 2 que viene aquí como un entero y este sería la cadena almacenada en la variable ciclo que se sustituye por el tanto por ciento S. Bueno, esto es un poquito ya obsoleto, yo creo, viene reminiscente, como digo, de otros lenguajes en los que la gente utilizaba este tipo de funciones y PHP pues decidió incorporarlo también en su repertorio. Como veis, estos especificadores pues, pueden ser de varios tipos, dependiendo de cómo queremos que trate el valor. Un entero, de muchos tipos, puede ser un valor flotante o puede ser una cadena en este caso. Bueno. Vale, y aquí tenéis algún ejemplo de cómo podéis utilizar printf. Ese printf es lo mismo, solamente que en vez de escribirlo en la página, lo que hace es te conforma una cadena con el resultado que tú estás de alguna manera componiendo utilizando la función. ¿Vale? Entonces el número pi vale, en este caso, pues siendo una f es un valor decimal, 3, 14 y 16, y esto lo que hace es conformarlo como la cadena correspondiente a hacer las sustituciones finales y asignar esa cadena a la variable $txt_pay. ¿Vale? O sea que en vez de escribirlo, como digo, en la página que se está construyendo, genera una cadena en la cual tengo bastante flexibilidad para poder conformarla con estos indicadores, y una vez que tengo la cadena ya construida, a partir de esta plantilla, lo que hago es poder almacenarla en una variable. ¿Vale? Con esto cubrimos un poquito el uso de echo y de print, que en los primeros ejemplos lo vamos a utilizar mucho. Luego ya veremos que vamos a seguir usándolo, pero con una notación un poquito distinta. Vale, vamos a la sección 2. En la sección 2 presentamos 3 funciones que son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, básicamente cuando estamos trabajando la construcción de la página dinámica, hay momentos en los que nos interesa tener cierto control o cierto conocimiento de qué valores tienen las variables. ¿Sí? Pues quizá porque en base a ese conocimiento vamos a poner en pantalla o en la página unos valores u otros. Vamos a tomar ciertas decisiones de construcción de la página dinámica dependiendo
de cómo se han quedado o en qué estado se han quedado ciertas variables importantes de nuestro script. Entonces, ¿qué funciones nos permiten hacer eso? Bueno, pues son isNull, isSet y empty. IsNull, isSet y empty. Vale, vamos a empezar con la primera, isNull. IsNull le pasa una variable, me devuelve un valor booleano. Normalmente estas funciones devuelven o true o false, son funciones sencillas en cuanto a su resultado, ya que me devuelven un valor lógico con dos posibilidades, true o false. IsNull me devuelve true si la variable o bien tiene el valor null, porque se lo haya yo asignado, porque en un momento dado quiero que esa variable tenga ese valor para que luego sea tratada de la manera adecuada, indicando que no hay ningún valor en esa variable, que hay cierta semántica, ¿no? El hecho de asignar una variable null, le estamos dando cierta semántica, lo que eso indica que esa variable en realidad no tiene ningún valor. O bien no se ha especificado, estoy simplemente invocando isNull sobre una variable que no se ha creado, no se ha especificado, no se ha declarado previamente. O bien, si le he hecho un unset, también esa variable se queda sin valor, con lo cual isNull me devolvería verdadero. Os estoy dando todos los ejemplos en los que isNull te devolvería verdadero. Y también si se ha declarado pero no le he dado ningún valor. Aquí, por ejemplo, $var, como veis, la introduzco. Normalmente esto no se suele hacer, no suelo ver este tipo de introducciones de variables, ya que, como sabéis, no hace falta declararlas ni darles ninguna especificación previa. O sea que esto es bastante raro de ver, pero bueno, se puede hacer. Simplemente la introduzco aquí $var y luego pregunto si $var es nulo. Pues claro que es nulo porque no tiene ningún valor. No he llegado a asignarle ningún valor. ¿Vale? Esta es un poquito la idea. El resto de posibilidades, si le paso una variable a la que le he almacenado un valor, le he asignado un valor, isNull aplicado a esa variable me va a devolver siempre verdadero. ¿Vale? Porque, perdón, le va a devolver falso. ¿Vale? Porque isNull, con una variable que tiene un valor que no es nulo, efectivamente me va a devolver falso, que no es nulo. Vamos a isSet. Bueno, isSet es muy parecido a isNull, o es básicamente el opuesto a isNull, ¿no? De alguna manera isSet lo que me está diciendo es, me va a devolver verdadero siempre que esa variable tenga algún valor. Si la variable es nula, pues me va a devolver falso, porque no ha sido seteada. Fijaros en el nombre, ¿no? El nombre os puede dar alguna pista. IsNull me está preguntando si es nula esta variable, si el valor que tiene es nulo, y set me está preguntando si se ha establecido algún valor, si se le ha asignado algún valor a esa variable. ¿Vale? O sea que, viendo el nombre, la semántica parece bastante clara o fácil de deducir. ¿Vale? Con lo cual, siempre que tenga un valor asignado, puedo invocarle isSet a esa variable y me va a devolver verdadero. Si no, me va a devolver falso. Una diferencia de isNull y isSet es que isNull solo puedo pasarle una variable, a isSet le puedo pasar varias. ¿Sí? Entonces, isSet va a ir mirando si todas están establecidas. En el momento que encuentre que una no está establecida, me daría falso. ¿Vale? Solo me devuelve verdadero si todas las variables que yo le paso como parámetros están establecidas y tienen un valor asignado. Vale, otra pequeña diferencia que la veréis cuando empecéis a utilizarla es que isNull, si tú le pasas una variable que no ha sido declarada previamente, vais a ver un warning en pantalla, una especie de error. Eso es un notice, no llega a ser un error, pero es una pequeña indicación, una pequeña notificación de que esa variable a la que estás intentando aplicarle isNull no ha sido declarada previamente. O sea que sí que puede ser un poco, bueno, intentar evitar efectivamente que salgan esos warnings, con lo cual muchas veces es preferible utilizar isSet que no te devuelve ese warning, ¿no? Cuando la variable no está definida previamente y le estás aplicando la función. Vale, pasamos a empty. Empty, ¿qué quiere decir? Empty quiere decir que o bien la variable es nula, no ha sido seteada, o bien tiene un valor asimilable o convertible a falso. ¿Vale? Todo lo que es falso es empty. Entonces, devuelve true. Bueno, pues en el caso en el que isNull me devolvía true, eso también se mantiene, siempre que sea
nula esa variable, empty me devuelve true, pero además me devuelve true en estos casos. Acordaros, os suenan un poquito, son los casos en los que si yo convierto a booleano estos valores, si le hago un casting a booleano, todos me dan falso. ¿Vale? Así que también hay ahí una relación, no solamente con el hecho de que la variable esté asignada o no, sino también si el valor de la variable asignado es algo que se puede considerar falso. ¿Vale? Es casteable, digamos, al valor booleano falso. Vale, pues aquí tenéis distintos ejemplos y os doy una tabla muy interesante a la que siempre podéis acudir para un poco aseguraros de que estáis utilizando las funciones adecuadamente en el escenario en el que la estáis aplicando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una X, una variable $X, y le asigno la cadena vacía, empty me va a devolver true. ¿Sí? Acordaros, la cadena vacía es falso, es casteable a falso. Sin embargo, is null me devuelve falso, porque no es nula, tiene un valor, que es la cadena vacía. Y set me devuelve true porque efectivamente esta variable $X está establecida. Tiene un valor true. ¿Alguna duda con estas tres funciones? Vamos a practicarlas, ¿vale? Os voy a pedir que hagáis un ejercicio que tengo en el aula virtual. Como os decía en la sesión anterior, vamos a intentar intercalar ciertos ejercicios dentro de estas videotutorías para que también no solamente estéis recibiendo información de forma más pasiva, sino que también podáis aplicar y podáis practicar un poquito con los conceptos que se os están mostrando un poquito durante la tutoría. Entonces, si vais al aula virtual, os vais a encontrar al final de cada unidad, en este caso de la unidad 2, os vais a encontrar con un foro que yo he llamado foro didáctico, ¿vale? Foro didáctico. Y en este foro os encontráis distintas entradas, ¿vale? Vale, pues se trata de que podáis... Este foro es un poco especial en el sentido de que no vais a ver las respuestas a la entrada de los compañeros, porque todos vais a estar subiendo vuestra respuesta, no vais a ver las respuestas hasta que no subáis la vuestra. ¿Vale? Primero tenéis que hacer vosotros la subida de la vuestra y ya podréis ver las distintas respuestas que hayan podido dar compañeros, incluida la mía, ¿no? Que se supone que es la respuesta propuesta. De tal manera que os voy a dejar un tiempo. Vamos a hacer esta primera, funciones de control de variables. ¿Sí? Son básicamente aplicar estas funciones a distintos ejemplos de valores de $X. ¿Vale? No os compliquéis mucho. Si queréis ir a la tabla, está sacado un poquito de la tabla, podéis ir directamente a la tabla y podéis ver algunas de las soluciones o todas las soluciones, porque creo que todas están sacadas de la tabla, un poco para ver si habéis entendido, le habéis cogido un poquito el sentido de las funciones. Vale, entonces, abrir la entrada, me lo respondéis, simplemente ponéis aquí, pum, pum, true, false, ¿vale? Me ponéis en cada ejemplo de aplicación de la función si pensáis que esto devolvería true o false, ¿vale? Y lo subís. Os voy a poner un timer, yo creo que vamos a poner 10 minutos, me parece mucho. Vamos a darle 5 minutos. Vale, a ver cómo puedo. Timer. Pero ahora cómo establecía yo. Timer 1, manual, duración. Aquí, vale. Le voy a meter 5 minutos, ¿vale? Y lo hacemos. Bien. Venga, pues adelante.
Estefanía. Vale, pues hasta aquí. Hasta aquí un poquito el ejercicio, ¿eh? Si no os ha dado tiempo, no os preocupéis, ¿eh? Siempre podéis volver y rematarlo. Vamos a volver al temario. Está aquí. Vale, como veis, básicamente en esta tabla es bastante fácil buscarle un poco el sentido. ¿Cuándo va a ser empty true? Bueno, pues básicamente encontráis valores o bien que sean nulos, la variable, asignando en este caso explícitamente el valor nulo, o bien valores que, como digo, son casteables o son equiparables al valor falso, aunque tengan otro tipo. Sabéis que PHP hace este tipo de conversión de valores implícitos cuando necesita valores de distintos tipos y hay una regla, si lo veis en la sección de tipos de datos que hay en el manual de PHP, veis cómo estos cambios de tipo implícitos tienen pues este comportamiento, sobre todo en el valor booleano, de tal manera que la cadena vacía, el array vacío, el valor 0, la cadena 0, el valor 0.0, todo eso es equiparable a falso. Y todo eso en la función empty devolvería true. ¿Vale? Valores normales. Cuidado con este true y false, estos son valores normales. Este false, cuidado con él, no os lo va a transformar a falso, sino que es una cadena, la considero una cadena normal de caracteres. Por lo tanto, empty de esta cadena es falso, porque este valor no es equiparable al valor booleano falso. ¿Vale? Is null. Bueno, pues aquí is null solamente tenéis estos tres. ¿Qué casos son? Pues cuando le damos el valor explícitamente a una variable como null, cuando simplemente definimos la variable, o cuando directamente no hemos mencionado esa variable previamente y le estamos aplicando is null. ¿Vale? Esos tres casos devolvería true.
En este caso te daría ese notice, esa notificación. Te aparecería en la página una notificación, un warning, diciendo que, cuidado, que estás aplicando una función a una variable de la que no tiene ninguna información previa. ¿Vale? Vamos a isSet. Pues isSet es justo lo contrario, ¿vale? Mientras tenga un valor, te va a volver true, solamente te va a volver falso, porque te indica que esas variables no están establecidas, no están asignadas. Cuando le das un valor explícitamente null, cuando la variable está simplemente definida y cuando no hay ninguna noción de esa variable previa en el código y le estás aplicando la función set. También es interesante esta columna, ¿vale? Si vosotros le aplicáis utilizáis X como una condición de una estructura de control condicional, sabéis que lo que va a hacer la estructura de control es evaluar esta expresión, evaluar lo que hay en $X. Básicamente lo que hay en $X, teniendo estos valores, si es equiparable a falso, evaluará la condición como falso, y si es equiparable a true, si tiene un valor normal, pues lo equiparará a true. Como veis, si yo le asigno la cadena vacía a X y digo if X, lo primero que va a hacer es intentar convertir lo que hay aquí a booleano, porque if necesita un valor booleano, necesita un true o un falso, para saber si tiene que entrar por una rama u otra. Entonces, en esa conversión del valor que tiene X a un valor booleano, como os decía, pues siendo una cadena vacía, lo va a transformar al valor booleano falso, ¿vale? Y entraría por el else. ¿Vale? Lo mismo si tiene un valor nulo. En estos casos en los que la variable no tiene valor, haría la conversión a falso. Cuidado, si no tengo ninguna noción de esa variable previa, aquí también te daría un warning, diciendo no tengo ninguna información de esa variable $X. Si es el array vacío, también lo equipara a falso, con lo cual entraría también por el else. Si son valores normales, pues entraría por el true. ¿Vale? Cualquier valor que tuviera X lo consideraría true. Vale. ¿Alguna pregunta sobre estas tres funciones? Como digo, las vamos a utilizar bastante cuando estemos conformando las páginas dinámicas, las vamos a usar bastante para tener cierta noción de, dependiendo del caso, qué es lo que tenemos que incorporar a la página, ¿vale? O sea, que tenéis que tener cierta fluidez, al menos saber que existen, cuando las necesitemos, venir un poco a repasarlas. Vale, pues pasamos al manejo de fechas, ¿vale? Otro área también interesante, también útil, y que tarde o temprano pues tendremos un poco que utilizar en nuestros programas. De nuevo, un área que nos viene bien conocer porque van a ser recursos interesantes a la hora de poder construir este tipo de aplicaciones. Vale, pues en cuanto a fechas hay varias opciones, ¿no? Hay todo un repertorio. He cambiado un poquito el temario, le he dado un poquito más de peso a la clase DateTime, que aunque tenga un API orientado a objetos, es más moderno, yo creo que es más adecuado. Es un poco la tendencia a utilizar el API orientado a objetos más que el API procedural. Como os digo, hay un repertorio de funciones que podemos utilizar simplemente invocando funciones, que normalmente viene a incorporarse dentro de un paradigma más procedimental de programación. Simplemente son funciones a las que yo paso parámetros y me devuelve el resultado de aplicar esa función. Por otro lado, hay este API, que ya es orientado a objetos. Aunque no hayamos visto la orientación a objetos en PHP, no importa, porque ya venís con los conocimientos de Java y lo que hay que saber para utilizar DateTime, simplemente que es un método y cómo se invoca un método. Y va a ser algo más interesante de conocer, más útil, porque la programación moderna en PHP va un poco orientado a utilizar este tipo de API y esta funcionalidad. Vale, o sea que lo he cambiado un poquito el temario. A lo mejor alguno que lo ha visto al principio ahora se ve un poquito sorprendido porque ha cambiado un poquito la orientación, pero bueno, yo creo que en principio va a ser más interesante hacerlo de esta manera. Entonces, la clase DateTime es la que vamos a utilizar. Os voy a mostrar aquí en pantalla la entrada que tenéis en el manual. Hay muchos enlaces al manual de PHP en este área. Aquí tenéis toda la explicación un poquito de cómo se maneja y cómo se trabaja con fechas en PHP. Y estas son las clases. ¿Vale? Vamos a, durante
esta sección vamos a ver datetime, vamos a ver datetime zone, un poco el uso horario, la zona horaria, date interval, vamos a poder definir intervalos de fechas y periodos, ¿vale? Que también tiene que ver un poquito con la idea del intervalo y me va a permitir de alguna manera visitar ese intervalo en saltos regulares de tiempo. Pues si tengo un intervalo definido entre dos fechas y quiero ver qué fechas caen dentro de ese intervalo cada día, pues me va a dar, puedo iterar por esas fechas que me va a ir dando desde el primer día hasta el último en saltos de un día. Algo así. Vale, aquí si veis en Datetime Functions me lleva al enlace en la que todas las funciones que se me ofrecen, o casi todas, en formato de métodos de estas clases, de las cuales voy a crear objetos y voy a solicitarle métodos, voy a invocarle métodos, todas esas funcionalidades, como veis aquí, también se proporcionan en formato funcional. ¿Vale? Entonces son funciones, aquí no hay una clase de la que crea un objeto y le aplique métodos. Entonces, como digo, tenéis dos posibilidades. O bien, si os gusta más el ámbito procedimental, podéis buscar la función que os interese y invocarla directamente. O lo que yo recomiendo es que ya conozcáis el uso de estas clases, podéis construir objetos y aplicarle métodos a esos objetos. ¿Vale? Empezamos con datetime. Como veis, datetime es, digamos, la clase central, es la clase más interesante. Y pues tiene todos estos métodos, aparte de una serie de constructores, una manera de construir el objeto datetime, muy flexible. Tengo pues posibilidad de hacer todo este tipo de tratamientos o métodos asociados al objeto, ¿vale? Que los iremos viendo poco a poco ahora en la sección. Vale, pues esta es un poquito la idea. Vamos a ver lo que viene en el tema. Nunca perdáis de vista el manual, ¿vale? El manual, hay mucha información, tiene muchos ejemplos. Importante que vayáis de vez en cuando a ver, incluso viene con mini tutoriales o mini secciones en las que te va explicando un poquito más allá de lo que es la especificación concreta de una función, te explica un poquito cómo utilizarlo. Vale, pues datetime, como digo, tiene un constructor muy flexible. Básicamente se trata de que yo pueda darle una indicación de qué objeto quiero crear. Datetime lo que me va a almacenar es una fecha y una hora y un uso horario, ¿vale? Y una zona horaria. Tiene ese concepto, entiende que una hora aquí es distinta que ahora mismo la hora que puede haber en Los Ángeles, ¿vale? Entiende ese concepto de zona horaria, con lo cual cuando construyo un objeto datetime, también puedo incorporar esa información de zona horaria. Si yo construyo un objeto datetime que le digo ahora mismo, en estos momentos, pero en una zona horaria que puede corresponder a Asia o que puede corresponder a América, veremos que la hora que me plasma en el objeto que estoy creando no es la hora en Madrid, sino la hora en ese sitio. ¿Vale? Que obviamente pues serán unas horas antes o unas horas después dependiendo de la zona horaria en la que esté. Vale, entonces aquí os muestro ejemplos. Como digo, siempre que veáis código, pues abrís NetBeans, lo ejecutáis, veis un poquito qué resultados da, jugáis un poquito con ello, modificáis cositas, para ser un poco curiosos. Pues, ¿qué pasa si lo hago así, lo hago asado? Intentar un poquito jugar con todo esto. Vale, entonces New Datetime, si no le paso nada, pues es la hora del sistema en el que estoy ejecutando la función, la creación del objeto y la zona horaria que esté establecida en ese servidor. ¿Vale? Entonces, esto pues me va a mostrar, digamos, la fecha y hora del sistema. Puedo pasarle una cadena donde establezca la fecha y la hora directamente en muchísimos formatos, y lo vamos a ver en el manual. Puedo escribirlo de muchísimas maneras y él va a entender un poquito qué tipo de fecha y hora es la que yo quiero crear. Puedo utilizar también este tipo de cadenas, yesterday. Vale, pues él entiende también que lo que quiero es la fecha de ayer. O incluso ciertos formatos relativos, ¿no? A partir de hoy, pues 4 días adelante, en el futuro. O el último lunes, ¿vale? Y me da fecha y hora de el último lunes de esta semana. Vale, ayer al mediodía. Y fijaros, o sea, el tema tiene mucha flexibilidad. Vamos a ver, os voy a mostrar aquí, os doy un enlace
poquito más abajo, para que veáis los formatos, ¿vale? Y aquí tenéis todos los formatos posibles en los que yo puedo establecer esa información de entrada, esa cadena de entrada, para que él construya un objeto DateTime. Y como veis, pues hay cantidad de posibilidades. Esto para establecer el formato de la hora. Puedo utilizar este tipo de formatos, AM, PM, ponerlo separado por comas. Puedo hacerlo también con este formato. Y él entiende todo este tipo de construcciones o de expresiones de la hora, las entiende y las utiliza para crear el objeto DateTime. Esto es la fecha, ¿vale? Aquí también puedo utilizar muchas posibilidades. Viene aquí un poco la sintaxis de cada una de las maneras en las que puedo expresar los días, los meses, los años. Todos estos formatos, ¿vale? Son válidos. Lo que hablaba de los formatos relativos, pues puedo utilizar un día de la semana, el último, el primero, el tercero del mes, ¿vale? Muchas posibilidades. Last day of next month, como veis, hay mucha variedad. Vale, pues todo esto un poco para que lo reviséis. Si queréis jugar un poquito con ello, pues directamente. A ver si me deja. Vale. Puedo volver. ¿Qué? Vale. Puede ocurrir que los formatos que hemos visto, pues o bien sean ambiguos, porque es un formato que viene con guiones, pero no se sabe muy bien si lo primero es el año o el día, o es un formato original que no está en ninguno de los formatos que aparecen en el manual, ¿vale? ¿Cómo puedo construir entonces un objeto DateTime? Bueno, pues puedo utilizar esta función, ¿vale? Esto es un método estático de la misma clase DateTime y puedo utilizarlo para crear un objeto DateTime a partir de una cadena de formato y una cadena de tiempo. Vale, la tenemos aquí. Por ejemplo, imaginamos que el formato quiero que sea año, mes, día, ¿vale? Y le paso efectivamente lo que corresponde a ese formato, ¿vale? Estas letras sí que están especificadas, ¿vale? Estas letras tengo que de alguna manera utilizar las que vienen en la documentación, ¿vale? Pero puedo poner el año, guión, guión, mes, guión, guión, día, ¿no? Eso es un formato muy raro, es un formato que no va a estar establecido previamente o por defecto. Bueno, pues yo utilizando estas letras, cada una representa una parte o un elemento de la cadena de fecha y hora, pues puedo crear mis propios formatos para que se interpreten adecuadamente con las cadenas que yo le paso de entrada y vayan creando los objetos de DateTime. ¿Vale? Zona horaria, bueno, pues lo mismo, las zonas horarias, si veo aquí hay algún ejemplo en el que además de pasarle la cadena de entrada, le estoy pasando un objeto timezone, ¿vale? O date timezone. Básicamente, lo que le estoy indicando es que quiero esta fecha y hora, pero en la zona horaria de América, Nueva York. Vale, para pasarle ese objeto de timezone, pues lo construyo con un new, esta clase de timezone, le paso cuál es la zona horaria que quiero que represente ese objeto y se la paso al datetime. Vale, podéis comprobar aquí cuáles son las zonas horarias que se soportan, ¿no? Pues de todos los continentes, pues si vamos a América, pues veáis que cada ciudad, efectivamente, tiene su zona horaria. ¿Vale? Entonces, vais a trabajar con zonas horarias que no sean las establecidas por defecto, tenéis que venir a esta lista, buscar cuál es y establecerla. Hay varias maneras de establecer la zona horaria, puede ser utilizando ese tipo de cadenas con el continente y la ciudad, o el país, ¿no? La ciudad, quizá, la ciudad. También podéis establecerla como a partir del GMT, el Greenwich Meridian Time, hay como varios, a ver si ven aquí, varios, puede ser EDT, puede ser, no sé cuál es la nomenclatura. Time formats. Vale, lo miro. Básicamente es poder utilizar, como digo, esta nomenclatura con el nombre del continente y el nombre de la ciudad, o bien
utilizar nombres que se dan ya establecidos a distintas zonas horarias, pues como GMT o EDT para European Central Time o para el Eastern American Time. Hay distintos acrónimos que van representando distintas áreas del espectro de zonas horarias, ¿no? De usos horarios. Entonces eso también es una manera, una forma en la que podemos especificar la zona horaria. Incluso podemos especificarla con un número, ¿vale? Más 5, más 3, todo siempre con respecto al Greenwich, que es el punto 0, y por ahí podemos dar números positivos o números negativos que indican un poco en qué zona horaria quiero establecer el objeto daytime. Vale. Vamos a volver a... estamos. Un segundito. Aquí. Vale. Una vez que tengo el objeto daytime, me puede interesar expresarlo o con un formato concreto. ¿Vale? Ya tengo el objeto daytime construido en base a un input, una cadena input, pero ahora quiero mostrar esa fecha y hora de una manera concreta dentro de mi página web. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Bueno, pues utilizo el método format. ¿Vale? Utilizo el método format. Y aquí en el método format pues tengo muchas opciones. Tengo que construir una cadena de formato para que luego, utilizando la información que tiene, tanto de días, meses, años, horas, minutos y segundos, vaya incorporando esa información dependiendo de cómo yo quiera que aparezca finalmente mostrado en la página HTML que estoy construyendo, ¿no? Por ejemplo, construyo el objeto ahora con fecha y hora del sistema en este momento. Puedo expresarla con este formato, primero el año, guión, el mes y luego el día. ¿Veis? Esto es lo que me devolvería. Año, mes, día. Puedo expresarla de esta manera. El día del mes, first, para que aparezca si es el primero, el mes, en letras y el año. ¿Vale? Como veis, todas estas palabritas que tengo aquí, todos estos indicadores, tienen una semántica asociada a cómo finalmente se va a mostrar esta fecha cuando la muestren en pantalla, después de aplicarle el método format. ¿Vale? Que estoy haciendo un eco de lo que me devuelve format. Format te va a devolver siempre una cadena, pero que sí ya tiene los valores, según lo que tú le hayas marcado aquí en el formato, ya tiene los valores correspondientes al objeto de daytime sobre el que estás aplicando el método. Vale, aquí tenéis estos indicadores, pues W, pues el número de la semana del año, M, el número del mes con 2 dígitos, F, el texto del día del mes, es enero, febrero, marzo, en este caso en inglés. Para ponerlo en español habría que hacer un tratamiento posterior, habría que formatearlo utilizando una librería de PHP internacional, o sea, requiere cierto proceso, ¿vale? Cierto proceso, no es directo el hecho de que yo pueda cambiar algo, pasar algún parámetro y que me devolviera la información en español. ¿Vale? Es posible, pero requiere cierto procedimiento adicional si utilizo la clase daytime. Vale, pues esto de nuevo, revisarlo un poquito, echarle un vistacillo, por curiosidad un poco, jugar un poquito con ello, cambiar un poquito los formatos y ver un poquito qué resultados os da la ejecución del código. ¿Qué más podemos hacer con objetos daytime? Podemos compararlos, ¿vale? De una manera muy sencilla, casi similar a las comparaciones aritméticas. Claro, aquí estoy creando dos objetos daytime, uno correspondiente a hoy y otro a ayer. Puedo compararlo con los operadores de comparación, mayor, igual, igual, igual. Incluso puedo compararlo con el operador spaceship, spacecraft, ¿vale? Este que tiene menor, igual, igual, mayor, que me devuelve 0 si son iguales, un valor positivo 1 si el primero es mayor que el segundo y un valor negativo si es al revés, ¿vale? Esa comparación un poquito más rica o con más posibilidades que me da ese operador. Ya parece que hay un ejercicio que lo podéis practicar. Vale, o sea que puedo compararlo de una manera muy sencilla y el mismo sistema me dice si una fecha es antes o después que otra. Puedo calcular también diferencia entre fechas.
Esta diferencia me va a dar un periodo, ¿vale? Yo doy una fecha y doy otra y me dice, pues entre esta fecha y esta otra hay 3 años, 2 meses y 4 días. En realidad lo que me devuelve es un date interval, ¿vale? Un objeto de la clase date interval. ¿Vale? O sea que esto también tiene su gracia, el hecho de que yo pueda calcular o pueda recuperar esa distancia que hay entre dos fechas. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño ejemplo. Tengo entre ayer y hoy, calculo la diferencia, siempre, fijaros, le aplico el método diff a la fecha de hoy pasándole la de ayer. ¿Vale? Y él me dice, pues hace un día, ¿no? Si lo formateo, eso me va a dar un intervalo. Los intervalos también se pueden formatear para que se puedan mostrar de la manera que yo quiera. Y en este caso, pues el tanto por ciento de serían los días en los que se ha creado ese intervalo, que es uno entre ayer y hoy, y me diría, pues hace un día. ¿Vale? Podéis en estos enlaces, os llevan de nuevo al manual para que veáis qué tipo de información tienen los objetos de estas clases. Un objeto date interval pues tiene básicamente una información de años, de meses, de días, de horas, de minutos, segundos, si el intervalo es positivo o negativo y en principio si se ha creado con diff también el número de días concreto que hay entre una fecha y otra. ¿Vale? No utilicéis estas funciones para el ejercicio de la primera unidad, ¿vale? No, esto sería obvio, esto sería muy sencillo, Para calcular la edad entre dos fechas sería muy sencillo. Creáis dos datetime y le hacéis un diff y establecéis el valor de los años. Pero el ejercicio que os pido en la primera unidad no podéis utilizar funciones de fecha, ¿vale? Es un poquito más básico. Tenéis que hacerlo con un razonamiento más básico que utilizar la potencia de la clase de datetime. Por si alguien, según lo estoy explicando, dice, date, esto me va a ir muy bien para trabajar el ejercicio de la unidad. Vale. Más cosas que puedo hacer con datetime. Bueno, pues puedo también hacer cierta aritmética de fechas. ¿Vale? Puedo sumar intervalos a una fecha para que me dé otra fecha, puedo restar, puedo hacer este tipo de operaciones. Ejemplos. Bueno, pues puedo crear un datetime de hoy, lo formateo y a ese objeto datetime le añado un intervalo. Fijaros, los intervalos los puedo crear directamente con cadenas. ¿Vale? P significaría un periodo de una fecha, P2D significaría un periodo de 2 días. ¿Vale? Este sería un intervalo de 2 días. Entonces, si yo a hoy le sumo 2 días, si la fecha era el 11 del 1 del 11, pues me devolvería ahora, hoy valdría el 3 del 11. Fijaros que se cambia la fecha. O sea, el objeto datetime cambia, es mutable por defecto. Por defecto, y si lo construyo de la clase datetime, yo puedo cambiarle el valor. Una vez que tengo el objeto creado, puedo cambiarle valores. Lo digo porque otra de las clases que tengo a mi disposición es datetime immutable. En este caso, una vez que construyo el objeto, ese objeto ya no cambia. Si quiero hacer este tipo de operaciones, lo que devolvería esa operación es un nuevo objeto, distinto del anterior, un nuevo objeto con esa nueva fecha correspondiente a la operación de añadirle 2 días. ¿Vale? O sea que estáis trabajando a lo mejor con algo funcional, que no queréis que haya mutación en las variables, posiblemente os interese más utilizar la clase datetime immutable. Misma operativa, los mismos métodos, solamente que una vez que construyes el objeto datetime, ese objeto no va a cambiar. Normalmente, si trabajas en programación imperativa, pues te puede interesar incluso que en ese objeto pues se vayan mutando, vayan cambiando la fecha que representa, porque lo estás alterando con operaciones que necesitas para hacer cierto cálculo temporal, ¿vale? Como en este caso. A hoy le estoy añadiendo 2 días y hoy ahora, si antes marcaba una fecha del 1 del 11, ahora marca una fecha del 3 del 11. Le puedo restar, de nuevo le vuelvo a restar 2 días y se me vuelve a quedar como estaba al inicio. ¿Vale? También si necesito el intervalo, aparte de fechas, digamos, de días, meses o años, puedo también añadirle tiempo, horas o minutos o segundos, ¿vale? En ese caso tendría que ponerle T 3H, ¿vale? P2D T 3H sería un intervalo de 2 días y 3 horas.
¿Vale? También tengo esa opción. Vale, y por último, pues directamente puedo modificar yo con cierta información de modificación, puedo modificar directamente el contenido de este objeto datetime. Pues quiero modificarlo quitándole 2 días. ¿Vale? También hay posibilidad de aplicarle el método modify directamente al objeto datetime y cambiarle el valor, alterándolo en base a algún parámetro que yo le ponga, normalmente relativo a la fecha que ya tiene, pues cambiarle 2 días antes, 4 días después, etc. Vale, esto es un poquito el repertorio de cosas que me pueden interesar hacer con el manejo de fechas. Crear objetos datetime, una vez que tengo los objetos datetime, puedo expresarlos con el método format, puedo conseguir ese formato que yo quiero que aparezca en la cadena que quiero mostrar en la página, puedo hacer cosas con el time zone, cambiarle time zone, puedo hacer aritmética, puedo calcular diferencias entre fechas, ¿vale? Y puedo modificarlas. ¿Alguna pregunta sobre todo esto que hemos presentado? ¿No? Bueno, continúo. Vale, y esto es normalmente lo que me puede venir bien saber para hacer un manejo de fechas más o menos normal y el 90% de los casos con este tipo de clases me vale. Hay una clase que os la presentaba al principio que es Date Period. Date Period me puede venir muy bien, ¿vale? Me sirve simplemente para hacer cierta capacidad de iteración entre una fecha y otra a saltos regulares, ¿vale? O sea que si tengo, no lo sé, si tengo en mi programa pues necesidad de ir iterando sobre distinta información que me viene en distintas fechas concretas y yo quiero hacer una tabla en la que me aparezca el lunes, el martes, el miércoles, ¿vale? Pues ese tipo de iteración sobre fechas tengo que pensar en poder utilizar la clase datePeriod, ¿vale? Y aquí tengo un pequeño ejemplo. Tengo un datetime que voy a utilizar como fecha de comienzo, tengo un datetime que voy a utilizar como fecha de fin, ¿vale? Entre el 1 y el 31 de agosto, y tengo un intervalo que es básicamente cada 2 días. Con esta información de un inicio, un fin y un intervalo, puedo crear un datePeriod. Hay otro constructor de datePeriod que tiene una fecha de comienzo, un intervalo y unas recurrencias. ¿Vale? Eso también me permite crear un datePeriod. Hay varios formatos. ¿Vale? Pero en este caso tengo 2 fechas y un intervalo. ¿Vale? Pues una vez que tengo el datePeriod, puedo incorporarlo en una construcción iterativa, en este caso en un for each. ¿Vale? Y a partir de este periodo me va a ir saltando, me va dando las fechas de los saltos que va a hacer utilizando este intervalo desde el comienzo hasta el final. Y cada una de esas fechas que va obteniendo en esa iteración, pues me la va dejando en la variable fecha. De manera que ya pueda utilizarla para expresarla en mi tabla o para expresarla en la página que estoy creando. ¿Vale? Si tenéis curiosidad y queréis ver más cositas sobre datePeriod, podéis entrar en el manual. Tenéis aquí el enlace. Vale, os contaba al principio que si utilizo datetime, el hecho de poder expresar fechas en formato textual en español no es demasiado obvio. Se puede hacer y tenéis un procedimiento de utilizar un formateador internacional, pero requiere un trabajo adicional. Hay otra manera, en vez de utilizar datetime, si alguien lo requiere, porque esto es un poco por curiosidad, si alguien lo requiere de una manera más o menos rápida, puede utilizar strftime. Es una función, ¿vale? No está dentro del repertorio de este API orientado a objetos, sino que está dentro de las funciones del otro repertorio de funciones de fecha que soporta PHP. Pero básicamente lo que podéis hacer es construir un strftime, ¿vale? Pero la gracia está en estas 2 instrucciones previas, ¿vale? Estamos diciendo que queremos un localismo asociado al país España y que estamos en una time zone en Madrid, ¿vale? Sí, le establezco sobre todo el primero, ¿vale? El segundo
a lo mejor ya lo tengo establecido por defecto, o bueno, si lo quisiera cambiar, habría que cambiarlo. Pero esto tiene que ver más con el time zone. El primero es el que tiene que ver con que cuando se muestre esta cadena aparezca hoy es lunes, con la palabra española, 3 de marzo de tal año, ¿vale? Utilizaría también los nombres de los meses en español. Vale, pero tenéis que utilizar la función strftime, ¿vale? Que tiene otro API distinto en el que se utiliza un poquito con más frecuencia el tema de los timestamps o marcas de agua, que vamos a tratar ahora. Os voy a explicar un poquito en qué consiste. Vale. Hablando de marcas de agua. Normalmente, el uso de las fechas es un poco engorroso. Como veis, tiene varios componentes. Tenemos una información de año, otra de mes, otra de día. Es difícil expresarla, hay muchas maneras de expresar fechas. Es difícil de almacenarla en distintos formatos. Es difícil de compararla. Fijaros que un algoritmo de comparación de fechas tiene que ir buscando los datos del mes, del día, del año, etc. Total, que hay muchos procesos que la complejidad de esta estructura de datos los hace complicados. ¿Cómo se ha venido resolviendo este tema de las fechas y manejo de fechas dentro de ordenadores? Bueno, pues ha habido básicamente la iniciativa de utilizar, en vez de la fecha, tal y como la entendemos, poder utilizar una notación más orientada a sistemas, más orientada al manejo y a la computación, digamos, de fechas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues básicamente se compone o se representa con un entero enorme que representa el número de segundos que han pasado desde 1970. ¿Vale? Ves un número y es un número grande, entero. Obviamente no se desprende de ahí ni de qué año es esa fecha, ni de qué día, ni qué mes, ni qué hora. Obviamente habría que hacer una serie de cálculos, pero a efectos de comparar fechas es muy fácil porque estás comparando dos enteros, ¿vale? Tú tienes dos marcas de tiempo, dos timestamps. Básicamente compararlo es muy sencillo. Estás haciendo ciertas operaciones aritméticas que se hacen muy rápido. ¿Vale? O sea que la comparación está muy bien. También es una manera rápida de meter esta información en una base de datos. ¿Vale? Es un formato muy estándar, un entero de tantas posiciones. Se puede guardar toda esta información como una marca de agua en la base de datos. Luego, si necesitas formatearla, convertirla a los años, a los meses, luego ya cada programa puede hacer todo el postproceso que quiera sobre ese valor en base a lo que realmente necesite. Entonces, ¿para qué se utilizan esos timestamps? Pues muchas veces se utilizan para auditorías, para logs, ¿no? Es muy usual que todo lo que vaya ocurriendo en un sistema se intente marcar como un diario de operaciones y dentro de todas las operaciones que se van realizando hay que marcar una fecha. Fecha de creación, fecha de modificación, fecha de acceso. Todas esas cosas llevan su información temporal. Y esta manera de poder utilizar un timestamp como un entero grande establecido como el número de segundos desde 1970, pues siempre ha sido una solución muy utilizada. De tal manera que hay funciones en PHP que manejan ese formato y manejan esa información. No tiene sentido hablar de zonas horarias, como podéis entender, esto es un valor básicamente que corresponde al número de segundos que han ocurrido desde 1970 desde el 1 de enero de 1970, ¿vale? En hora GMT, entiendo, desde las 0 horas en Greenwich del 1970 y a partir de ahí el número de segundos. Será lo mismo que estés en una zona horaria que estés en otra. El número de segundos es el mismo. Vale, pues, ¿qué funciones tenemos? Bueno, pues dentro de Datetime, dentro de la clase Datetime, tenemos posibilidad de trabajar con valores de marca de agua. O sea que podemos recuperar la marca de agua que representa esa fecha, ese objeto Datetime, y podemos también establecer un valor dentro del objeto Datetime en base a un timestamp. ¿Vale? O sea, este set timestamp le pasamos un timestamp, un entero, como os explicaba, y con ese entero es capaz de construir el objeto datetime. Si el objeto ya está construido y le aplico el método getTimestamp, lo que me va a devolver es el entero, este enorme,
que representa la marca de agua asociada a la información de fecha y hora que tiene almacenada el objeto dating. Si quiero trabajar con funciones, hay también muchas funciones que me permiten trabajar con timestamps, ¿vale? Estas son las funciones procedimentales, es el API funcional de PHP orientado a fechas. Tengo mktime, ¿vale? Que yo le doy una información de hora, minuto, segundo, mes, día, año, etcétera, etcétera, y él me devuelve el timestamp correspondiente a esa fecha. str2time, yo le doy una cadena también, representando una fecha y una hora, y él me devuelve el timestamp asociado a esa fecha. Si ejecuto la función time, simplemente me devuelve el timestamp de la hora en curso, ¿vale? De la hora del sistema. Fecha y hora del sistema me dice, bueno, pues de ahora mismo han pasado tantos segundos desde 1970. Y también date es una función muy interesante del API funcional en el que yo le paso simplemente un formato y un timestamp, ¿vale? Y me da y le da formato al timestamp que yo le paso, me lo expresa o me retorna este timestamp expresado en el formato que yo le marco, ¿vale? Es un poco la idea, como veíamos con el format de datetime, tengo los mismos indicadores. Puedo utilizar estos mismos indicadores, ¿vale? Para conformar la cadena de formato, le paso un timestamp y él me escribe, utilizando esta cadena de formato, me escribe la fecha en cadena que corresponde al timestamp que yo le he pasado. Vale, o sea que si por alguna razón quiero también meterme con tema de timestamp, que sepa que hay ciertas funciones que también me pueden ayudar y que puedo utilizar. Como digo, hay muy común que yo tenga que hacer una base de datos, que esa base de datos tenga una información establecida como un timestamp y que tenga que manejarla dentro de mi programa y hacer algún tipo de proceso sobre ella. Vale, y finalmente aquí os doy simplemente ese enlace a todo el API funcional con todas las funciones, por si queréis. Como veis, muchas de ellas, la mayoría, tienen en el manual, tienen la correspondencia al método, ya sea estático o un método normal, de la clase datetime, ¿vale? Lo llama dateCreate. Bueno, pues esto es un alias de lo que puedes hacer con el datetime construct. DateAdd, bueno, pues esto es un alias de lo que puedes hacer utilizando el método add de la clase datetime. Pues muchos de ellos, efectivamente, tienen su correspondiente en el API orientado a objetos de datetime y que viene a ser un poco la manera más moderna, más actual de trabajar con fechas dentro de PHP. Vale, pues llegados a este punto, ¿alguna pregunta sobre el manejo de fechas? ¿No? Pues vamos a jugar un poquito con todo esto. Vais a ir al aula virtual y vamos a hacer ahora otro pequeño ejercicio que tenéis y que se llama ejecuta y entiende el uso del API datetime. ¿Vale? También una serie de funciones que podéis. Yo, en principio, intentaría de alguna manera deducir de lo que yo os he contado y de lo que podáis ver en el manual, intentaría adivinar un poquito cuál puede ser el resultado de la ejecución de estas funciones. Si no se os ocurre nada o qué tal, pues directamente tenéis varias opciones. Os esperáis a ver la solución. No os preocupéis con lo que subís. Esto yo sé que son ejemplos que estamos haciendo aquí rápidamente durante la tutoría. No se van a evaluar ni se van a mirar. No va a haber ningún tratamiento, ¿vale? De vuestras respuestas. Simplemente es para ejercitarlo un poquito y para que esto sea un poquito más ameno y que podáis consolidar un poquito mejor lo que yo os estoy contando. Va muy deprisa todo y, bueno, conviene también darle un poco de reposo y pensarlo un poquito en estos ejercicios de práctica. Con lo cual, directamente, aunque sea en borrador o que hagáis la mitad, lo subís. Tampoco hace falta que lo rellenéis todo lo que os dé tiempo. Pero sí que, como digo, intentar adivinarlo. Que no os aparece nada, pues tenéis dos opciones. O dejáis en blanco y esperáis a ver la respuesta o directamente lo ejecutáis. ¿Vale? Abrís un NetBeans
cogéis print y lo ejecutáis y veis efectivamente qué es lo que devuelve. ¿Vale? Y luego ya la idea es sacarle un poco de sentido y que tenga sentido en vuestras cabezas lo que devuelve con lo que vosotros más o menos estáis deduciendo desde el manual. Vale, pues voy a poner el timer. En este caso sí que vamos a hacer 10 minutitos, ¿vale? 10 minutitos de ejercicio, porque a lo mejor sí que requiere, ¿eh? Sí que requiere que lo hagáis con un poquito de calma. Si consigo cerrar el timer. Espera, sí. Vale, pues vamos a modificarlo. Aquí le vamos a dar una duración de 10 minutos. ¿O para? Eh, vamos. Aquí. Pues 9:53. Venga, a ver qué tal os sale.
Vale, pues no sé si habéis tenido mayor duda o mayor problema a la hora de hacer el ejercicio. Espero que no. O al menos espero que lo que hayáis ido haciendo más o menos tenga sentido con todo lo que hemos estado hablando. Si cualquier duda que os surja a partir de los resultados que veis o la corrección que yo doy o lo que ejecutáis, cualquier duda que tengáis sobre estos ejercicios que os planteo en el foro, también enviarlo al foro de la unidad. Vale, pues en este ejercicio, justo en este punto, no sé muy bien por qué sale esto o no sé muy bien por qué das esta solución. Y también lo comentamos en el foro, que puede ser Perdón. de utilidad. Sí, Cristina. Por ejemplo, hay uno que lo único que así no me suena que salga eso. Sale Sí. 30 de abril del 2020. No sé. Pues igual, El igual es un error. cuarto. El ¿Cuál cuarto, es? el El cuarto. cuarto, 9, que 2, tiene 3, varias 4. flechitas. Ese no es. Se establece el 1, enero, febrero, marzo. No, es de mayo, ¿no? 1 de mayo. Sí, debería ser. Sí, sí, eso está mal. Sí, lo estoy viendo. 1 de mayo de 2020. Lo que pasa es que Me sale como lo que 30 de pasa es que abril. como es en América, eh, Ah, como está en la zona horaria de América, a lo mejor al restarle ciertas horas, te sale finalmente el 30 de abril. vale, vale, que tiene que ver. Claro, Vale, es que me estaba volviendo loca. ejecútalo, ¿vale? Sí, lo he Ejecútalo. ejecutado y me sale 30 de abril. 30 de abril, vale, pues tiene que ver con la zona horaria. Vale, vale. Vale, fíjate que es a las 5:30 de la mañana, posiblemente con Nueva York tengamos 6 horas de diferencia, con lo cual te va pues, a casi medianoche del 30 de abril, un poquito antes. Vale, vale, gracias. Ujú. Pero puede haber errores también, ¿eh? No, preguntar porque quizá también incluso en las soluciones puede que se cuele alguna errata. Me viene bien para corregirlas. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a avanzar al 1.4. En 1.4 lo que os presento son una serie de variables muy interesantes, ¿vale? Que vamos a utilizar con mucha frecuencia cuando estemos programando nuestros scripts en PHP. Pensar que los valores de entrada que recibe el script tienen que venir de algún lado. El script siempre tiene que trabajar con ciertos valores de entrada para que pueda ejercer cierta lógica y pueda llevar a cabo la funcionalidad. Entonces, no existe ese mecanismo que al script lo invoquemos pasándole ciertos parámetros. Eso dentro del ámbito de la web no funciona. No le estás invocando directamente el script, sino que lo estás haciendo indirectamente mediante peticiones HTTP. Entonces, de alguna manera, el mecanismo que se utiliza en PHP es que el servidor web de alguna manera recoja información que llega de esa petición, ya sea GET o ya sea POST, HTTP. Obviamente, el servidor web tiene capacidad de mirar dentro de ese mensaje y extraer informaciones interesantes dentro de ese mensaje y luego servírselas al script PHP que se pone en ejecución, servírsela como parte de un conjunto de variables, en este caso las denomina superglobales, que están a disposición del script para que él pueda ir a consultarlas y pueda ir a recoger esa información. Por ejemplo, un ejemplo que vais a entender rápidamente. ¿Cómo consigue un script PHP recuperar información de los datos que se introducen en un formulario? Es una operativa pues, de las más normales en las que el usuario rellena un formulario, le da al botón de envío y eso genera la petición que hace que el script se active y obviamente ese script tiene que poder acceder a la información que se introdució en el formulario en el navegador. Bueno, pues esa información eh, se hace disponible en el script PHP utilizando una de estas variables superglobales. En concreto, $post o $request. ¿Vale? Entonces, todas estas variables en realidad son arrays. Lo vamos a ver dentro de un ratito, qué es un array, cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo conocéis un poco de Java, se trata de estructuras de datos complejas o compuestas
y que yo puedo introducir más de un valor en una variable de ese tipo, ¿no? Una variable tipo array puede contener, en principio, muchos valores, y no necesariamente del mismo tipo. Ya veremos un poquito cuando hablemos de los arrays. ¿Vale? Y son arrays en los que yo voy a tener una serie de índices. Normalmente los arrays que conocéis son los más normales. Los índices son números, normalmente empiezan en el 0, pues dólar módulos de 0, pues será, te llevará un dato, por ejemplo, al número de horas del primer módulo, dólar módulos de 1 al número de horas del segundo módulo, y sucesivamente. En PHP se utiliza mucho los arrays asociativos, en los que los índices, ¿no? Bueno, la clave que utilizo para ir accediendo a los valores de esa estructura, que es como si fuera pensar en los arrays como las típicas, ¿cómo se llaman? Esto que están en las piscinas donde mete la gente sus cosas, ¿no? Los armaritos, ¿no? Que hay, pues cada uno tiene efectivamente una llave, ¿no? Y esa llave, imaginaros que tiene un numerito, la 0, la 1, la 2, la 3. Entonces, si quieres acceder al valor, que es lo que está dentro del armarito, pues tienes que utilizar la llave que corresponda a ese armario. Pues la llave 2 te abriría y te daría acceso al valor que está almacenado en la posición 2, ¿no? Del array. Todos más o menos, dentro de todo el armario de armaritos, digamos, de consignas, todo ese armario sería el array. Y cada uno de los valores sería cada uno de los elementos del array. Bueno, pues en este caso, en vez de que la llave tuviera un número, un array asociativo, lo que tiene la llave, imaginaros que tiene el nombre de la persona. Es una cadena, es un símbolo textual, una cadena, y entonces tú para acceder a un valor ya no utilizas una llave con un número, sino utilizas una llave que tiene Juan, o tiene Luis, o tiene Pedro, escrito en la llave, y esa es tu clave para poder acceder al valor que está dentro del armarito, ¿no? Que es donde esa persona ha dejado sus cosas. Entonces, estos variables superglobales efectivamente tienen ese tipo de estructura, es un array asociativo, y lo que veis aquí, PHP self, server addr, server name, todo esto son las claves que me permiten acceder a los valores que están almacenados en este array asociativo y que corresponden a estos índices. Vale, entonces, primero os puedo presentar un poquito las variables, no son muchas, tengo la variable $server, a través de la cual voy a poder acceder a un montón de datos asociados con el servidor, que está ejecutando el script PHP. Tengo la variable $get, $post, muy interesantes estas dos porque son mediante las cuales voy a poder acceder a valores que me llegan de peticiones del navegador, ya sea porque la estoy recibiendo con un mensaje get o con un mensaje post. Si estamos hablando de formularios, lo normal es que reciba la información en $post, ¿vale? Todos los datos que se rellenan en el formulario, aunque también se pueden recibir con $get. Esto también sabéis posiblemente desde HTML que un formulario puede enviar la información al servidor con estas dos modalidades. Siempre se recomienda $post porque es más seguro. La información viene de alguna manera incorporada en el mensaje y en la URL no te aparecen todos los datos, ¿no?, que se han ido introduciendo en el formulario. $cookie es una manera de poder recuperar las cookies que se han podido establecer. Hay un capítulo del curso que está orientado a cookies y sesiones, ¿vale? Por lo cual lo entenderemos un poquito mejor, pero también es información que me llega del servidor. $request es lo mismo, accede a la misma información que $get y $post, pero de una manera unificada. Fijaros que aquí tengo como dos variantes. Dentro de $post solo voy a recuperar información que venga con un mensaje post. Y dentro de $get solo información que venga con un mensaje get. Con $request me da lo mismo que venga con un mensaje get que post. ¿Vale? Voy a poder acceder a todos los datos que lleguen dentro de la petición, independientemente de que sea get y post. Con lo cual, si yo no sé muy bien o desconozco con qué tipo de petición me va a llegar la información al servidor, posiblemente $request sea una buena opción, ¿vale? Porque si solamente voy a $post en mi código, perdón, y resulta que por alguna razón dentro de la codificación que se ha hecho en la página web resulta que viene como $get, no voy a encontrar esos datos. Con lo cual $request me salva un poco la vida porque venga como venga, yo voy a poder recuperar la información de la petición. Aquí dice que unifica la información de $get, $post y $cookie. Bueno,
las versiones más modernas de PHP, solamente $request te da la información de $get y $post, ¿vale? No incorpora la información de $put. ¿Vale? Versiones más antiguas sí, que reunía los parámetros de cualquiera de estas variables, pero en las versiones más modernas, posiblemente lo que ejecutéis ahora, veréis que solamente viene lo que puede venir en $get y $post, no aparece nada de $put. Un poco para que lo tenéis en mente. $env son valores de entorno, variables, informaciones que puedes haber establecido, como el nombre de la base de datos, ciertos usuarios, passwords, cosas que te interesa y que son de entorno y que te interesa que no estén programadas dentro de tu código. ¿Vale? Como sabéis, nunca interesa meter ese tipo de informaciones en el código por aspectos de seguridad. Ese código tiene que moverse, tiene que entrar en distintos ámbitos que puede que la seguridad se comprometa. ¿Vale? Entonces, se trata de crear variables de entorno y que tú puedas desde tu código recuperar esa información utilizando $env. $file sirve para trabajar la subida de ficheros desde el cliente al servidor. Haremos un pequeño ejercicio en un momento dado. No, quizás no, lo hicimos en la unidad 1. Al final de la unidad 1 tenéis un ejemplo de uso de $files porque tenéis un ejemplo de cómo se sube un fichero desde el cliente al servidor. $sesión relacionado con $cookie, lo veremos también en uno de los capítulos, muy interesante. Se puede guardar información entre llamadas, desde un cliente a un servidor, se establece una sesión y eso me permite tener cierta memoria de qué es lo que ha ido ocurriendo, qué tipo de interacción estoy teniendo con ese cliente. Vale, pues imaginaros, por ejemplo, el tema del login. Una vez que he comprobado y autenticado a un usuario, cada vez que quiera acceder a mi web no tengo que volver a autenticarle, por lo cual eso requiere cierta memoria de que algo ha ocurrido en el pasado. ¿Vale? Básicamente se hace utilizando ciertos flags que se ponen dentro de este array de variable superglobal a la que puedo ir a consultar si eso ha ocurrido o no. Si ya ha ocurrido la autenticación, pues obviamente ya a ese usuario le dejo que pueda acceder a cualquier información dentro de su ámbito. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos más usos de $sesión, los iremos viendo. Y $globals, que es un array asociativo que básicamente tiene todas las variables globales que yo he definido dentro de mi script. No vamos a utilizar muchas variables globales porque no es lo adecuado metodológicamente, pero bueno, que sepáis que existe esta variable. Si no está deprecada, está obsoleta. ¿Vale? Tenéis un enlace al manual, ¿vale? Como todo, aquí tenéis información concreta. Vale. De cada una de ellas, ¿vale? Desde $globals hasta $env, request, session, cookie. Podéis entrar, podéis ver ejemplos, podéis ver informaciones. Otra de la manera que tenéis de practicar todo esto es una vez que ya empecemos a programar un poquito aplicaciones que tienen que ver o que requieren un formulario o envío de cosas, podemos verlas con el mismo depurador de NetBeans. ¿Vale? Paramos la ejecución y siempre vamos a tener a nuestra disposición la posibilidad de poder ver qué valores están dentro de estos arrays. Bueno, o sea que con el mismo depurador podemos entrar a esas variables superglobales y examinar qué valor tiene. Vale, ¿alguna duda? ¿No? Venga, pues continúo. A ver si puedo llegar al menos a... No nos queda mucho tiempo. Por lo menos la primera sección de los arrays, ¿vale? Parte de la idea de los arrays ya os la he contado, un poco aprovechando las variables superglobales, pero básicamente mostraros ejemplos para que veáis un poquito cómo se utilizan en PHP. Supongo que array, el concepto de array, como decía, es algo que vosotros ya conocéis, de Java, de cualquier lenguaje con el que ya habéis podido tener cierto contacto. Vale, pues dentro de PHP hablábamos de tipos simples, con datos que correspondían a valores booleanos, enteros, decimales y cadenas. Bueno, también deciros que existen tipos complejos, compuestos, y en principio hay alguno más, pero los que principalmente vamos a trabajar son los arrays y los objetos. ¿Vale? Empezamos por los arrays, que es algo que podemos utilizar sin falta de incorporar el paradigma de orientación a objetos. Con lo cual, los arrays, bueno, pues importante, podemos meter en un array cualquier tipo de dato. ¿Vale? Esto también es una diferencia con Java, por ejemplo, que los arrays siempre eran de un tipo de dato concreto. Array de enteros, array de booleanos.
En este caso, en PHP los arrays pueden ser de cualquier tipo. Podemos meter enteros, cadenas, booleanos, todos en el mismo array. ¿Vale? Vamos a ver cómo construimos. Una manera, hay dos maneras de construir los arrays. Utilizando la palabra clave array y entre paréntesis podemos ir poniendo todos los elementos de los que vamos a construir el array. ¿Vale? En este caso estoy construyendo un array con las cadenas, programación, base de datos, etc. ¿Vale? Si lo ejecutáis veréis que efectivamente me muestra con printr, es una especie de bar dump. Yo creo que lo presentamos en alguna tutoría. Es una especie de bar dump, pero orientado a poder mostrar de una manera más o menos legible el contenido de los arrays. ¿Vale? Tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos, fijaros, tenemos elementos. Si yo no pongo un índice, como en este caso de aquí arriba, va a construir un array numérico. Él va a empezar con el índice 0 y a partir de ahí va a ir dando índices numéricos a cada uno de los elementos. Programación estaría en mod 1 DAO de 0, base de datos en mod 1 DAO de 1 y así sucesivamente. Cuando construyo el array puedo definir mis propios índices. ¿Vale? Si no pongo nada, él pues hará su operativa por defecto, que es empezar en 0 y empezar a dar índices a cada uno de los elementos. 0, el 1, el 2, pero aquí, ¿veis cómo utilizo otra notación? Pongo 10 y una flecha. Esto quiere decir que entornos de desarrollo va a estar en mod 1 DAO bis de 10. Le he cambiado yo explícitamente el índice que quiero que se utilice para poder acceder a este elemento de la entornos de desarrollo. ¿Vale? Y con esto, con esta notación de poder utilizar los índices dentro de la creación del array, pues puedo utilizar cualquier tipo de índice, numérico o simbólico. ¿Vale? En este caso estoy creando un array asociativo. Veis que los índices son cadenas, son los nombrecitos que estaban en las llaves y que me permiten acceder a los valores, que es lo que está dentro de la carpeta. ¿Vale? Sí, con el índice PR accedo al valor programación, el índice BD. No confundáis los índices con los valores, importante. A veces es fácil que no sepamos muy bien si PR es un valor del array o qué es. ¿Vale? PR no es un valor del array, no está dentro del armarito. PR está asociado a la llave, que me permite acceder al contenido de la posición establecida por este índice en el array. ¿Vale? O sea que lo que hay dentro del armarito es estos valores: programación, bases de datos, lenguaje de marcas. Vale, sobre todo si trabajamos con arrays multidimensionales, que tengamos más de una dimensión, esto a veces es un poco confuso. ¿Vale? Conviene tener siempre claro qué valores son índices y qué valores son los propios datos que estoy almacenando en el array. Vale, os decía, este era un tipo de notación con array y el paréntesis. Una notación ya antigua, ventaja, pues que está soportada en todos los PHPs, ¿vale? En versiones muy antiguas de PHP, esta notación se soporta. Desventajas, bueno, pues que es un poquito verboso, ¿no? Es un poquito incómodo de escribir, el array, el paréntesis, no es una notación utilizada por otros lenguajes, con lo cual también tengo esta posibilidad, utilizar el corchete, una notación que normalmente conozco mejor porque he utilizado con más lenguajes, más sucinta, más cómoda, menos escribir, etcétera, etcétera. Pero tengo que asegurarme de que mi código se ejecute a partir de la PHP 5.4. Con lo cual, nosotros en los ejercicios vamos siempre a utilizar esta notación. Es verdad que a lo mejor no tenemos en cuenta que se pueda desplegar en máquinas muy antiguas o en sistemas que utilicen PHPs muy antiguos, en principio, pero que sepáis que corremos este riesgo, que vamos a utilizar la notación del corchete. ¿Vale? La notación del corchete, pues es lo mismo, solamente que en vez de utilizar array y paréntesis, utilizamos directamente los corchetes, ¿vale? Que con sus claves directamente, pero con el corchete de abrir y cerrar. Vale, ¿cómo accedo a los elementos? Pues accedo a los elementos siempre utilizando notación de corchete. Este es el modo de acceder a la posición o al elemento, en este caso 4. Recordad que siempre empiezo con el 0, 0, 1, 2, 3, sería el cuarto elemento de mod 1 DAO. ¿Vale? Entonces, si estoy hablando de mod 1 DAO, este mod 1 DAO, pues 0, 1, 2 y 3 me devolvería esta cadena, entornos de desarrollo. ¿Vale? Esto también más o menos yo creo que tenéis bastante familiaridad. Módulo de acrónimo de PR, pues lo mismo, si los índices son cadenas de caracteres, utilizo esa cadena para poder acceder al elemento
indexado con esa clave, que es PR, pues me devolvería programación. Vale, aquí os muestro un ejemplo de un array bidimensional, 2 dimensiones. Vale, por un lado, la primera dimensión me la da estos índices, 1 DAO y 2 DAO. Vale, aquí tengo 2 índices. Y cada índice me está apuntando no a un valor, sino a otro array. Funciona así. El primer índice, aquí teníamos índices que ya directamente me apuntaban a valores, a los datos del array. Ahora, estos valores, lo que hay en el armarito, a su vez, va a ser un conjunto de armaritos. ¿Vale? Como algo que está metido dentro de otro. Entonces, aquí lo que tengo es en la primera posición del array DAO, tengo a su vez otro armarito, o otro conjunto de armaritos en los que existen, de nuevo, claves que me van llevando a distintos elementos. R me llevaría a programación, BD a base de datos, etc. Así que para acceder a un valor necesito 2 llaves. Necesito 2 llaves. La primera llave va a ser una llave que va a tener o 1 DAO o 2 DAO escrito. ¿Vale? Si me voy a abrir el armario del 1 DAO, me voy a encontrar con un montón de armarios, para los cuales, si quiero ya entrar al valor de ese armario en concreto, necesito otra llave, que tenga PR, o que tenga BD, o que tenga LM. ¿Sí? Es como veis, voy añadiendo dimensiones a mi estructura en cuanto a que DAO es un array de arrays. Es un array porque efectivamente tengo 2 posiciones indexadas por el índice 1 DAO y la otra por 2 DAO, pero dentro de cada posición, a su vez, hay un array. Y para acceder a los valores ya finales, necesito otra clave. ¿Cómo accedo? Pues de esta manera. ¿Veis? Con las 2 claves. Entre corchetes, DAO de primera clave, 2 DAO, y segunda clave, DWS. ¿Qué me volvería esto? Pues justamente este valor. Bueno, lo que hay, si utilizo la llave 2 DAO y dentro de lo que me encuentro en 2 DAO, utilizo la llave DWS. ¿Vale? ¿Cómo puedo ir añadiendo elementos a un array o cómo puedo ir poblando un array? Bueno, pues puedo ir directamente asignando valores a un array utilizando la notación de corchete y el índice donde quiero meter ese valor. ¿Vale? Aquí estoy metiendo en la posición 0 programación, en la posición 1 bases de datos y así sucesivamente. Una manera simplificada, bueno, y lo mismo si estoy en el asociativo, ¿vale? Si estoy en el asociativo, pues meto programación asociado a la clave PR, base de datos asociada a la clave BD, estoy metiendo cosas en los armaritos. Los armaritos asociados a estas claves, ¿vale? Cada armarito tiene su llave, en la llave que tiene un 0 meto programación, etcétera, etcétera. Una manera simplificada para los arrays numéricos es esta. Si no pongo índices, y una cosa curiosa, esto os llamará la atención, pero ¿cómo es que no se pone índice? Bueno, pues él empieza de 0 y este es 0, 1, 2, 3, va sucesivamente en secuencia, añadiendo 1, y encuentra otro valor numérico que es 1 mayor que el último que ha asociado al array y es el que utiliza para meter el siguiente elemento que le estás dando en esta asignación. ¿Vale? O sea que este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Tendría el mismo efecto que hacerlo con los índices 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que aquí no se plasman los índices, que es una manera reducida, una manera simplificada de poder utilizar este tipo de asignaciones. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Próximo día vemos un poquito cómo manejamos arrays. Los arrays tenéis que dominarlos bien, ¿vale? Es un área del lenguaje que vais a utilizar mucho y necesitáis manejarlos con soltura. ¿Alguna preguntita sobre el tema de arrays o lo que hemos introducido sobre los arrays? ¿No? ¿Todo claro? Madre mía. No. No sé. Siempre me asusta un poquito cuando no hay preguntas. No sé si me he distanciado un poquito o bueno, espero que más o menos, si no, revisáis el vídeo. Yo es que soy del grupo de uno y Sí, pensé que este era el de uno y no he pillado a mitad de la clase y digo, pero bueno, la verdad que voy entendiendo. vale, por lo menos lo que has podido
atender más o menos. Sí, sí, no, más o menos me ha venido bien. Gracias. Vale. De todas maneras, que sepas, está grabado, ¿vale? O sea que puedes ver la tutoría completa, la subiré esta noche y puedes visionarla. Vale, perfecto, pues mañana la miraré. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, pues entonces ánimo con todo esto, practicar, dedicarle un tiempecito y nada, nos vemos en la siguiente tutoría. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego, gracias. Chao.